Y amigo, Sí. damos inicio oficialmente al capítulo ¿Qué capítulo es? número 5 con nuestro segundo invitado estrella. Estamos, pero mira, esta es una pista de lo que se viene. Sí, pero pueden... No sé, es difícil adivinar, porque pueden ser dos países. No sé. Conflictivo. Sí. Ya no, mejor presentémoslo al tiro. Él es Nico Presel, nuestro amigo querido de 33 años y viene desde Uruguay Eso. directamente. Ya también vive en Irlanda hace un tiempo y es el turno de él de ¿Cómo contarnos estamos, su amigo? historia hoy día. ¿Cómo estamos? Hola, amiguitos, ¿cómo estamos? Bien de bien. La verdad que esto de venir a una sala de ensayo y no estar ensayando es rarísimo. En nuestro nuevo lugar, es nuestro segundo hogar ahora. Me gusta. Sí. No, y aparte después de acá tengo ensayo. Acá mismo, en el mismo lugar. Entonces voy a seguir de largo todo el día. Es más, Uf, este va a ser, encerrado todo el día aquí. esta va a ser mi cama. De hecho, ya veo. Ya. Sí, Está bastante cómodo. Está cómodo, sí. Sí. No para ensayar, Pero pero no está tan mal. la verdad Sí. está mejor que varias cosas que te ofrecen por Por 8 militanto. mil y tantos Ajá. euros. Sí, que acá. aquí todo es barato, ¿cierto? La vida aquí es difícil. Es complicado, Pero nos gusta. Sí. No. La verdad que sí, no nos podemos quejar. No podemos quejar. Yo Bueno. me quejo siempre. Es que en realidad hay que Pero sigo quejarse. adelante. Mira, Pero hay podemos que quejarse, quejarnos, pero seguir adelante. pero Ahí sí, va. con la mejor actitud. Eso, Quejarnos positivamente. eso. Oye, Nico, bueno, cuéntanos, ¿qué haces tú en Irlanda hoy día? ¿Qué tocas? ¿Qué instrumento tocas? Ok, Y si haces algo más que solo tocar un instrumento. entonces bueno, hago un montón de cosas porque la vida del músico nunca es solamente ser músico. Así es. Sí. Así es. Como músicos, somos productores, somos agentes de marketing, ahora editamos video. O sea, y encima ahora... Y se nos ocurre hacer un podcast ahora. Y ahora somos un poco... Y yo soy diseñador gráfico y no soy diseñador gráfico. O sea, mi hermana que es diseñadora gráfica cuando escuche esto me va a ya, creo que me va a putear. Pero bueno, así, básicamente, yo soy músico, soy guitarrista. Ujú. Yo estudié música, hice conservatorio, estudié la música a través del jazz, básicamente. Ujú. Y así fue como... O sea, el título de la carrera es músico profesional, vos egresás como tal. Eso fue en Uruguay. Eso fue en Uruguay, antes de venir, sí, perdón, no lo aclaré. No, no te preocupes. Hice el Conservatorio Sur, soy el primer egresado del conservatorio, el primer guitarrista egresado, la primera generación. Eso. O sea, abrí el conservatorio cuando yo fui, No. estaban obras todavía. Ya. Y yo fui y confié en que realmente iba a ser tremendo el lugar, porque la verdad la casa era preciosa, estaba... Ayudaste a pintar y todo. Yo creo. No, que ayuda a pintar, sí, con la plata que pagaba. Es privado, en Uruguay la educación es pública, pero la educación musical no. O sea, si bien sí, vos tenés en primaria, es muy básica, y después tenés la universidad, pero solo si haces música clásica. Ujú. Recién después de que yo empecé a estudiar jazz en Montevideo, en este conservatorio privado, que la opción era Montevideo o Buenos Aires, básicamente, Ujú. que eso es lo que nos pasa a todos en Uruguay. No. En Chile son un país más grande, ustedes tienen más opciones. Nosotros en Uruguay somos poquito. Entonces hay muchas cosas que por mercado no te sirven. Te tenés que ir a Argentina. Ujú. Después de que yo empecé, al año de que yo empecé, abrieron una universidad pública de música enfocada a la música creativa y jazz, pero era en Mercedes, que es la frontera contra el río Uruguay, Ujú. 400 kilómetros de la capital, 450 donde vivía yo, hacer 1000 kilómetros por día, No, no, imposible. era mudarme para ahí. La realidad es que yo ya estaba pagando el conservatorio y ya estaba trabajando mucho en Montevideo, y la costa de Uruguay somos 3,5 millones. 2 viven en Montevideo, ¿dónde voy a vivir como músico? Mm, En otro lado me muero de hambre. sí. Ujú. Y aquí estamos. Y acá estamos. Muriéndonos de hambre igual, Muriéndonos de hambre pero- igual, en un lugar que son... Pero en Europa. Sí, pero en Europa. Pero claro. cobrando euros. Pero en Europa. Sí, ganando euros. Ah, Facturando. Facturando euros. Bueno, no, pues, sí, facturando, digamos. Digámosle facturando. Sí. Poniendo las moneditas en el... Sí, en la alcancía. En la máquina del Tesco, para Sí. que me dé billetes. El Tesco del supermercado aquí como... Pues Es como el líder. no alcanza ni para el líder que están. No, Tesco, a mí me gusta. Tesco en el Yo, corazón. yo prefiero Tesco antes Walmart. que... El líder para nosotros es el Ese Walmart. Walmart, claro. Ajá. No, y... ¿Tú crees que tienen una similitud? Yo creo que... A ver, yo lo puedo comparar evidentemente con lo que conozco yo, que son los supermercados de Uruguay. Lidl es el más barato, que en Uruguay sería Que lo amo también. Multiahorro, que es de Narváez, que sería Tata, en Argentina. Día, creo que es en Argentina. Ya. Es el más barato. Yo lo amo, porque es el más barato y Sí. es el que tengo más cerca de mi casa. Sí. Lo amamos. Pero después el Tesco es como que fuera... En Uruguay sería la tienda inglesa, o coincidencia, también es inglés. Y es como que un poco más posh, podemos decirlo así. Ajá, Está- Tesco, ¿verdad? Tesco. No, Sí. es que no ayuda al Super Value. Pero no llega, pero es que no bueno. llega el Super Value, no llega Pero el Super- MIS, no llega... Sí, po. Y más te diría que el Dance me parece que está un poco mejor que... También. Yo creo que el Don sería como el líder. Claro, es que Dance Puede es ser. Más irlandés. calidad. po.
Tesco Es irlandés, Tesco es UK. inglés. Sí. Sí. Bueno, nos estamos Ya. desviando ya. Así con los supermercados, Así la con los música, supermercados. Bueno, Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la música? Y bueno, un montón de cosas. Ahí es donde nosotros ponemos las moneditas que hacemos cada día. Porque como tienen máquinas donde vos vas... Primero porque a mí me encanta ser esa Yo nunca persona... lo he hecho en mi vida. ¿no? Y Llevo no- más de 5 años y nunca lo he hecho. yo tampoco lo hago así, pero No, yo está bueno deposito saber ahora. que es un tipo, es una forma de hacerlo. A ver, voy a decir esto que es completamente ilegal, pero no me importa. Si vos tenés dos opciones, o ponés en el banco y No después importa, a fin de mes... después vamos a ver si te censuramos o no. Sí. O ponés en el banco y después a fin de año pagás impuestos, o lo haces a través de las máquinas del Tesco y te deducen un 10%, pero no pagas ese impuesto porque es plata en negro, porque son billetes que usás. Está bueno eso de evadir impuestos. Voy a con dárselo, voy a Nico dárselo, Presley. voy a dárselo a Revenue, Tan, tan, así en tararán. fotito. Sí. A Revenue. Aquí ¿Cómo tenía es? evidencia. ¿Cómo evadir impuestos? Sí. Nico Presley. Sí, Taxi Evasion 101. Eso. Bueno, habla rápido nomás y así nadie te entiende. Ahí es cuando me pongo a hablar en uruguayo. Sí, sí. No, bueno, vine para acá. Espérate. Entonces, tú hasta el día de hoy estudias, eso yo sé por Franchi también, que tú eres eres como bien... Nerd. Eres bien top para Nerd, tus cosas. Sí, Bien nerd, nerd. nerd es la palabra, y Eh. está bien. Y soy orgulloso. Sí, bien, o sea, bueno, el que persevera y practica es el que mejora, po, ¿no? A ver, yo no tengo talento, lo que tengo son muchísimas horas de practicar. Sí. Es eso, yo no me considero una persona talentosa. Facilidad, y bueno, y sí, cuando tenía 5 años me regalaron un tecladito de esos Casio de 2 octavas, y yo todo lo que escuchaba en la radio lo podía transcribir, que decir que algo de oreja tengo. Sí, bo. Está, o sea, Que lo que le decía a Cami en los primeros capítulos, yo creo que el talento es solamente tener oído. Ese puede ser un talento. un poco de oído. Y Sí. sin sacar a la gente que tiene oído absoluto, ¿no? Que es Sí. otra cosa que, bueno, vayan a Pero ver es que de ahí Rigorato. parte el talento y después el resto es solamente práctica. Bo. Messi es talentoso, pero Messi Sí. entrena todos los días. Sí. También, es Es que lo son las mismo. dos cosas, o sea, uno puede tener talento y si no lo cultiva, bueno, Exacto. ahí se queda, po. Es que es 1% talento y 99% trabajo duro. Ujú. O sea, yo siempre hago la misma analogía, yo hago la analogía con los pilotos de avión. Vos para tener tus distintas licencias en el avión tenés horas de vuelo. Sí. Arrancás volando aviones chiquitos, después más grandes, después más grandes, después más grandes, hasta volar los que nos trajeron a nosotros a Irlanda. Ujú. Son horas de vuelo que a vos te permiten avanzar. Y bueno, yo arranqué tocando con una banda que era horrible, que los quiero mucho, un saludo a los Carpe, los amo, son mis amigos al día de hoy, ya no son más banda. Pero de hecho ellos tienen un programa de radio en Uruguay, lo cual es muy divertido. Ah, mira, No, Saludos. saludos. no, y éramos horribles, pero la pasábamos re bien y era muy divertido el show que hacíamos. Musicalmente éramos malos, ¿qué vamos a hacer? Sí. Pero es que ninguno estudiaba música, ninguno sabía nada. Ajá. Todos teníamos ganas. Ujú. Y así es como funciona. Vos, ya lo dijo David Grohl, vos tenés que juntarte con otro grupo de gente horrible, a sonar horrible, adentro de un garaje, hasta que un día vas a dejar de sonar horrible por práctica. Nunca había escuchado eso, me encantó. Sí. Me encantó Es ese dicho. Júntate con gente horrible nomás. Júntate con gente horrible. Yo lo que Algún hago... día ya no vas a ser Sí. horrible. Exacto, lo que te empieza a pasar es que te empezás a elevar la vara. Ujú. Y cada vez vos sos mejor y la gente que te rodea es mejor o decanta. Ujú. Ujú. Y así me separé de la banda, y los quiero mucho, mis amigos lo saben esto, por eso lo puedo Sí. decir. Nos separamos porque yo en ese momento yo en un momento yo llevaba 2 años estudiando música y ninguno estudiaba música. Entonces para mí las cosas que estaban pasando estaban mal. Porque tipo, yo estoy evolucionando en esto y no siento lo mismo de parte de los demás. Y aparte que cambia el lenguaje. Cuando Cambia tú el estudias- lenguaje cuando entendés. Sí, pues, y si tratas de comunicarte con alguien y decirle algo así como no toca la tercera, la quinta acá. Sí, Y o un sub 4, qué sé yo, ritmos, lo que o sea. whatever. Sí. O sea, obviamente también después llega un punto en el cual vos empezás a avanzar a un punto en el cual ya es, ok, ya sabes que sabes y ahora empezás a explicar. Ujú. Y ahora tenés la capacidad de explicar. Y ahí es cuando viene nuestro segundo trabajo acá en Irlanda y en Uruguay, y el de todos los músicos, por lo menos esa es la realidad en Uruguay, somos profesores también. Ujú. Tenés que enseñar. En porque Chile también. En Chile también. Sucede mucho. no te queda otra para vivir. Y acá también, yo a mí me ahora... encantaría enseñar, pero no sé. Bueno, pero la práctica, o sea, tenés cosas para enseñar. Vos de hecho me pasás piques a mí para cantar todo el tiempo. O sea, ¿qué cosas para enseñar tenés? La práctica es eso, vos vas escalando. Yo empecé a enseñar antes de hacer el conservatorio, pero ya tenía capaz que 5 o 6 años estudiando guitarra de manera particular, Ujú. y mi mismo profesor me dijo, tengo alumnos, agarralos. Ujú. Y así empecé a trabajar como profesor. Ya. Fue Y la cuando- paciencia es súper importante, tú la tienes. Sí. La desarrollás. Sí. Yo siempre dije que no me gustaban los niños, y la verdad que tengo todos los años niños y todos los años aprendo un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, me pasa que, claro, los niños me enseñan mucho más inglés. Yo acá doy clase en una academia y le doy clase a niños, más que nada. Ya tengo un par de adultos, pero le doy ¿Son más que niños nada- Irish?
La gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. Tengo un par que son rusos o Polaco. polacos, y no tengo muy claro de dónde son. Sé que tengo uno de India, pero tengo 2 o 3 que sé que no son Irish, pero Y los son demás, chiquititos. chicos, 5 años. Ay, no, me muero. De ahí para arriba. Después tengo adolescentes que para mí son los que a mí más me divierten, Claro. porque ya tienen una edad en la cual me pueden entender, los puedo pinchar. Ujú. Porque vos a un niño no lo podés pinchar. ¿Qué te refieres con pinchar? Pincharlo es tipo, lo estás haciendo bien, pero puedes hacerlo mejor, dale, encara. Ah, ya. Cara, así me gusta como... ese. Ese es muy Río de la Lo puedes Plata. presionar un poco Lo más. puedes presionar un poquito más, Ujú. ¿viste? Cosa que con los niños vos no podés hacer porque tenés que trabajar la sensibilidad. Ayer me pasó, por ejemplo, que un gurí se me puso a llorar en la clase. Y no fue porque yo lo pinché, sino porque él venía mal de la escuela. Y eso también pasa un montón. O sea, estaba con la madre ahí, la madre obviamente me pidió perdón y todo. Le digo, pero no, tranquila. Es un niño. Es un niño. No le, ¿Él se puso a llorar? Se puso a llorar. Oh. Claro, mal, chiquito, pobre. Me dio cosa, le dije como estaba Y tranquilo. quizá igual se debe sentir presionado si está en el colegio y después tiene que ir a unas clases de música. Exacto. Que quizás ni él No, escogió. en este caso yo me doy cuenta que a Y él le contigo gusta. más encima. Y encima, el problema es ese. Sí. Que soy yo exigente. Sí. Yo soy tipo el profe de Whiplash. ¿Si vieron la película Sí, Whiplash? sí, El sí, pelado de Whiplash. No, se me Nah. daba cuenta. Se me daba cuenta. Bueno, por eso te lo hago a vos, Sí. no se lo hago a los niños, Sí, claramente. sí. Aprendés a manejar eso. Está bueno, es un concepto que la verdad yo no estudié para ser profesor. No. Ujú. Creo que casi ningún músico, salvo que vos hagas en Uruguay, vos podés, en todo el mundo supongo, pero en Sí. Uruguay vos podés Pedagogía. estudiar Pedagogía pedagogía y ir específicamente a la carrera musical, o sea, Ujú. ser profesor para trabajar en primaria, en secundaria o en universidad. En universidad tenés que ser egresado universitario. Ujú. Pero aprendés pedagogía y herramientas pedagógicas. Yo la realidad es que las herramientas pedagógicas que aprendí fueron de la práctica. Y de ver otros profesores y de hablar con amigos que son profesores de otras materias. Ahora, por ejemplo, vivo con un profesor de inglés desde que me mudé. Porque, bueno, esto es así. Yo vine con mi novia y mi gato, Con Charlie. con Charlie. Con tu novia y tu gato. Mi novia y mi gato, mi futura esposa. Suena Entonces novio. le vamos a poner subtítulos, no te preocupes. Sí. Sí, subtítulos, doblar. Si yo me río de ustedes, estoy Sí. hablando en montevideano, es difícil. Nah, sí, lo entiendo todo. La cosa es que vinimos y bueno, acá en Irlanda, los chiquillos ya lo contaron en el capítulo 0, es muy difícil conseguir casa. Entonces estamos compartiendo, nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos un cuarto propio, un baño propio y eso es ser millonario en Irlanda, Sí, chiquillos. un loco. Es Sí, un sí, loco. sí, eso es el millonario. Y vivimos con otra pareja que son una pareja de gente de Hungría, que él es profe de inglés. Y yo de ese profe de inglés igual aprendo cosas de cómo dar mi clase. Porque por más de que él esté enseñando otra cosa, él está enseñando. Entonces yo le puedo robar información. Eso es tipo, es lo mismo que hacemos con los discos. Nosotros robamos licks y después los movemos de tono y después los tocamos en otras canciones. Ujú. Nada es nuevo en la música, está todo creado. Y en la educación yo siento que va por ahí Ujú. también. Se Buenísimo. nota que eres un hombre muy instruido, que no Eso. es solo... Que en mi caso yo no tengo estudios, yo canto nomás, pero se nota cuando alguien tiene tanta base, estudio y... Congrats, de Eso. verdad. Thank you. En verdad a mí me gusta mucho, me inspira mucho la gente así como tú, perseverante, disciplina. Sí, si bien he perdido un poco la disciplina desde que me mudé, porque la realidad es que, a ver, yo viviendo en Uruguay me podía levantar, vivíamos en un apartamento con mi novia, ella se iba a trabajar, yo me levantaba, iba al club, volvía y estudiaba 5 horas antes de irme a dar clase. Ujú. O sea, que estudiaba 5 horas y hacía mi trabajo de oficina, que es desde trabajar la técnica del instrumento, aprender canciones para otros espectáculos que tuviese, o grabaciones o whatever, o escribir arreglos para bandas, que es otra cosa que yo hago. Pero podía hacerlo todos los días, acá no. Porque la vorágine del tiempo no te permite. Acá ahora lo que sí desarrollé desde que llegué es que ahora canto, cosa que antes no hacía. Mm. Ujú. Y reconozco que me doy cuenta que he mejorado. Sí. Y no es, Sí. y Nico no- ha mejorado mucho el canto. Sí. yo no cantaba. Sí. Yo vivo hace 8 meses y medio acá. Hace 8 meses y medio que canto. Hace 8 meses que canto. Sí. Eso es demasiado bueno porque yo, o sea, no sé si cualquiera se hubiera atrevido sin cantar a lanzarse a la calle a cantar, como lo hacías Sí, tú. que lo que pasa que lo que tiene Nico y que me gusta y admiro es la convicción que tiene y creer en sí mismo, Ujú. que es lo que yo siempre digo, que Ujú. si tú no crees que vas a ser capaz de hacer algo, mejor no lo hagas. No. Hay un límite entre lo que es la humildad y falsa humildad Ujú, y el ego. ujú. Vos necesitas el ego. Pero no podés dejar que el ego te domine. Ujú. Vos necesitas el ego, porque el ego es el que te dice hacelo. Ujú. El tema es cuando el ego te dice soy mejor que los demás. Ujú. Ujú. Que conocemos gente que es así. En el ambiente de la música, lo lleno. conocemos, está lleno, en Grafton está lleno lamentablemente, pero digo Grafton porque es lo que nos toca a nosotros como realidad. Me pasaba Sí. en Montevideo. Yo tuve profesores que me dijeron yo no te puedo dar un pique a vos porque vos me vas a dejar pegado.
y así te enseñaban. No voy a dar el nombre del profesor, no tiene por qué, pero los tuve. ¿No te voy a dar un pique? No te voy a dar un gig, no te voy a dar un toque. Ah, Porque vos me dejás pegado porque no tocas tan bien. Siendo mi profesor, por ejemplo. Ajá. Esas cosas pasaban. Ujú. Esas cosas pasan. Yo te voy a ir traduciendo los Sí, los uruguayismos, no sé uruguayismos. cómo. Yo paso tanto tiempo con este weón que le entiendo todo, así que... Bueno, sí, yo ya hablo un poco chileno Sí, también. también. O sea, eso es el timer para que sepamos que no nos vamos de tiempo. Sí, se ve súper claro. Ahora Sí, súper claro. está bloquea la pantalla y la tiene negra. A ver, Desbloqueala nomás. Sí. Hola, mírame. Esto es Eso, ahí va, estamos en Ah, el tiempo. estamos súper bien. estamos bien. Sí, Papá, dale, ¿le dale. puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. Una pregunta que no le hice a Diana, y cuando vi el podcast de vuelta dije, le debería haber hecho esa pregunta. Es simple, pero es compleja. ¿Qué sientes cuando estás tocando música? Es compleja. ¿Viste? No es nada simple. A ver, yo cuando estoy tocando música, para mí la música es algo natural, ¿tá? Si bien yo empecé a estudiar a los 15 años, yo tengo relación con la música desde que nací. Mi madre cantaba en un coro. En mi casa siempre hubo guitarras. Mi tío cantaba en Falta de Resto. Falta de Resto es una murga. Las murgas son muy importantes en mi país, sobre todo en Montevideo. Las murgas. Murgas son coros Ya. Creo. vocales que trabajan en carnaval. Ajá. Específicamente, ellos trabajan durante varios meses para arrancar a finales de enero y terminar en marzo. Durante todo mediados de marzo. Durante todo el mes se concursa en Uruguay todos los años el concurso de carnaval, el carnaval más largo del mundo. Ujú. Y la murga tiene básicamente nace de la murga y el candombe. El candombe son los tambores, las llamadas, son los desfiles de tambores, que esto viene de los esclavos, es un ritmo afro-uruguayo que trajeron los esclavos. Resumen, pueden investigar más si les interesa. Y las murgas básicamente son coros de protesta. Ujú. Es un coro que los tipos mal o bien cantan, lo que hacen es cantarte durante 45 minutos, que es lo que demora el espectáculo, todo lo que pasó en el año. Ujú. Sátira, humor, protesta. Ujú. Sobre todo protesta. Falta de Resto era una de las murgas más, sobre todo en los 80, que era la época en la que cantaba mi tío, era una de las murgas más en contra del gobierno. Pongámonos en situación que la dictadura uruguaya terminó, el primer gobierno democrático post-dictadura, todos lo sufrimos porque fue el mismo Plan Cóndor que puso la dictadura en Chile que la puso en Uruguay. Terminó en el 85 fue el primer gobierno democrático. O sea, imagínense lo que era cantarle a los milicos diciéndoles ustedes están haciendo las cosas mal en los 80. Yo nací de eso. Ujú. Eso está en mi casa, eso está en mi familia. Los fines de año en mi casa siguen siendo, por ahora mi tío falleció hace unos años, pero está mi madre, está mi tía, mi madrina, que siempre anda en la vuelta, las amigas de mi madre del coro. Siempre nos juntamos en Navidad, Año Nuevo, y es cantarola. Siempre hubo guitarra, siempre hubo instrumentos. Yo nací en ese ambiente. Mi hermana, de hecho, también es música. Si bien ella es diseñadora gráfica y trabaja como diseñadora gráfica, mi hermana es oboísta. Y mi hermana es una de esas personas que vos puede no estar tocando por meses, pues me ha pasado. Me ha pasado de necesitar que, che, Aina, grabame algo, proyectos de conservatorio, lo que sea, y saber que mi hermana no está tocando. Y a mi hermana le pongo la partitura en la cara y ella es tipo, oh, acomoda el cañito así del oboe, listo. Y es perfecto. Y capaz que me pide una segunda toma por las dudas. Porque tiene esa formación mega clásica que son tipo, el mismo tipo de formación que tiene Diana, ¿no? Ujú. Es tipo mega clásico, mega estructurado. Yo no. Mi formación es distinta. Yo soy creativo, yo toco jazz. Ujú. O sea, si bien ahora no toco más jazz, yo estudié jazz para ser creativo. Si bien soy músico de sesión, toco lo que me pidan, básicamente. Pero es como que... Entonces, al tener vos todas esas cosas en tu casa, en tu entorno, es muy difícil que no salgas músico. Y encima más cuando tenés la suerte que tengo yo, de tener dos padres que te dicen, estás ganando un montón. Yo trabajaba en Claro. Ustedes conocen Claro, en Chile se conoce Claro. Claro. Era el vendedor Claro. número 1 de la región. No solo de Uruguay. De la región. Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile. Era el mejor. Ujú. O sea, y un día le dije a mis padres, vos, está todo bien con esto, yo sé que gano un montón de plata. Estoy trabajando 9 horas por día en un shopping. Me estoy perdiendo esto, me estoy perdiendo lo otro. Y sobre todo, yo ya estaba estudiando música. No estoy dedicándole tiempo al instrumento. En ese momento estudiaba con trabajo, que es como el cello, pero más grande. No le estoy dedicando tiempo a la música. Esto está mal. Y mis padres me dijeron, ¿vos querés ser músico? No hay ningún problema. Vos renunciá a tu trabajo. Acá comida y techo no te falta, pero estudiá. No te quiero ver vagando, no te quiero ver fumando porrito y volviendo a la calle. Te quiero ver sentado acá estudiando. No como ahora. No como ahora. Nunca dejé de fumar porro. Eso.
pero Siempre estuvo presente. siempre estuvo presente. Pero estudiando muchísimo. Y la verdad que mis padres son testigos de eso. Y después Lali, cuando yo el primer año que conocí a mi pareja, fue en la pandemia, en el 2020, y yo estaba terminando la carrera. Y ella se los ha dicho, pues sé que lo han hablado. No, yo no salía con ella, no le daba pelota, pues estaba estudiando. Y yo siempre le dije, ¿está todo bien contigo? Nos estábamos conociendo en ese momento. Pero igual se lo sigo diciendo ahora. Yo la amo, pero la música está primero. La música es mi primer amor. Y ahí voy a ir y va a ser todo. Y después, si me sobra un poco de tiempo, te lo voy a dar. Ah, súper bien. Sí. Te mando a la... No, Si a ver. quieren, si quieren consejos de pareja, aquí mi amigo. Bueno, me voy a casar en 2 meses, así que tan mal no me fue. No, sí. no, no, no te No, la apuesta fue que estaba con el proceso de egresar. Cuando uno está terminando una carrera es muy difícil. Sí. O sea, ustedes estudian carreras de otras cosas, pero el estrés Sí. es el mismo. Sí, sí, sí. El estrés es exactamente No, mira, el y además que fuiste honesto. O sea, mismo. De una. Sí. eso es lo que importa. Sí. Le dijiste las cosas tal cual son. O sea, si tú quieres más tiempo, lo siento. No anduvo no con va a haber. cagas, como decimos nosotros. Sí, Claro. sí. Así Es- que ser directo en es las mejor. prioridades pues, y dejarlas claras. Y dejarlo claro de una. Y cuando nosotros. Y ahora voy a la pregunta que sé que es la que viene. Cuando nosotros nos conocimos. Pero al final entonces ese sentir que te Perdón, vos me preguntaste. preguntaste por el sentir y yo me. No, yo me estaba si yo, yendo yo estaba esperando y me habló a de la la- familia, toda la Ah, wea, sí, pero sí, nunca sí. me dijo qué sentía él. a la próxima pregunta estaba ya pensando. ¿Qué siento? La realidad es que yo cuando toco. Apago todo. Ujú. Apago todo. ¿Por qué? Primero porque cuando estás tocando en la calle o en un escenario, pero sobre todo en la calle tenés un montón de factores de distracciones. Entonces si vos abrís mucho la capacidad sensitiva, también estás propenso a distraerte más. Entonces Sí. yo lo que hago es intento tipo apagarme y meterme en mí mismo. Ujú. Y Y fluir. y fluir. Ujú. Y me pasa que yo nunca sé qué canción voy a tocar. De hecho, Ujú. ustedes me preguntaron qué tema vas a tocar hoy, que la verdad no tengo ni idea. Me voy a sentar en la guitarra y voy a tocar lo primero que se me antoje. Ujú. Y así trabajo en la calle. Sí. Y la verdad que salvo que esté haciendo un gig en el cual tengo una lista organizada, Ujú. o que esté tocando cuando tocaba en la orquesta en la Montevideana, Ujú. que era una orquesta, que teníamos un programa porque no podés tocar lo primero que se te antoje porque Sí. tocas con 50 músicos más y un director. Muy difícil de mantenerlo organizado. En la calle yo simplemente apago el cerebro. Bueno, siempre apago el cerebro. Y simplemente es como que me dejo Fluyes. conectar con lo que pasa por la calle. Ujú. Entonces hay días que veo que la calle está muy chill y yo sé que tengo que tocar un tema chill. Sí. Hay veces que veo el movimiento y yo sé que tengo que tocar. Y la realidad es que lo que siento es qué me está trayendo en la calle. Yo creo que eso es algo que lo desarrollás como busker, más que nada, ¿no? Porque no es algo que te pase que te pase, yo qué sé, mis experiencias tocando como músico siempre fueron otro tipo de espectáculos. Sí. O sea, nunca había tocado, en mi vida no había tocado en la calle, antes de llegar a Irlanda. Claro. Sí, yo creo que como que el sentimiento varía dependiendo del escenario en el que estás. Además, Del a mí momento. también, del momento, cuando yo hacía teatro musical también, como que es otro el sentir al frente de todo un público que está Sí. viendo directamente a ti solamente, Es que sí. comparado a la calle, que es la gente que de repente pasa y de repente se queda mirándote. Es distinto, pero sí, siempre es como un sentir muy, muy especial. Tú te desconectas y dejas fluir nomás. Y a eso es lo que quería llegar, porque cuando uno Más toca espontáneo. música, vive en el presente, Sí. totalmente. Y yo creo que esa es como una droga, si se quiere decir, Sí. porque Es dopamina. si consume droga es porque quieres vivir en el presente y disfrutar lo que estás. Haciendo en el Viviendo. momento. Y la música es exactamente lo mismo, te hace vivir en el presente. Sí, bueno, es muy gracioso que digamos esto cuando los músicos somos uno de los que somos más propensos como gremio o como unión de músicos de profesión a tener la enfermedad laboral de la ansiedad. Somos Sí. de los más propensos a ser ansiosos. Bueno, el mate no ayuda, pero Nada. nada. Pero bueno, está. Cuando uno nace en Uruguay nace con eso. Sí. Pero nosotros como músicos somos muy propensos a ser ansiosos. Y la realidad es que somos ansiosos por todas las cosas que están por fuera de la música. O
somos ansiosos porque, ay, no sabemos si vamos a llegar a fin de mes, somos ansiosos porque, o sea, esa es mi discusión, Sí. discusión en el buen sentido, diaria con mi pareja, y nos debe pasar a todos los músicos, porque de hecho, no les pregunté a ustedes, pero con todos mis amigos en Uruguay pasaba lo mismo. Yo no me mudé de la casa de mis padres hasta ser grande, porque en Uruguay no tenía chance, porque sí, había meses que me iba bárbaro, y había veces que tenía un montón de alumnos, pero había meses que no, enero y febrero eran una muerte, Como acá. como acá, pero peor porque hace calor. Sí. Sí. Entonces yo era, enero y febrero en vez de descansar me iba para la costa a intentar hacer plata, para poder cubrir la plata que no estaba haciendo, porque evidentemente en enero y febrero, como es verano, en el hemisferio sur, no tenés alumnos, porque están todas vacaciones. Claro. Y así mil. Entonces al final, o sea, somos re ansiosos por todas las cosas que pasan por fuera de la música. Entonces creo que ese momento de hacer música es sagrado, porque es el único momento en el cual realmente podemos desconectarnos de esa ansiedad que tenemos por el resto de la vida y el resto del día. Claro, Sí. es como dice Franch, el momento presente. O sea, Eso. tiene que estar concentrado Tiene que en estar ahí. cantar y cantar solamente y sentir lo que sientes cuando cantas o cuando tocas. Sí. Sí, es muy lindo, en verdad. Sí. Yo en mi caso en lo único que me puedo concentrar por un tema de incapacidad es en las letras. Ujú. Como yo no soy cantante, si bien ahora canto, yo no me considero, sigo sin considerarme cantante. Y tengo el pequeño problema de que yo vine acá, y ahora vamos a ir por eso, yo vine acá a aprender inglés. Entonces, si estoy cantando en inglés, yo sé que estoy haciendo un montón de cosas que no están bien. Cada vez son menos, por suerte, porque Sí. bueno, eso es la evolución. No, mejoramos bastante. Y eso es ser nerd también, de saber, no solo escucharse a uno mismo, sino también escuchar los consejos que nos dan, ¿no? Yo a los dos, pero sobre todo con Frank, que trabajamos un montón, le pregunto todo el tiempo cosas. Y él me enseña un montón de cosas. Y yo robo todo el conocimiento que puedo. Y así como le robo a él, le robo a otros en la calle. Y espero que hagan lo mismo conmigo, porque en realidad la música al final se trata de compartir y robarle piques a los demás en el Comunidad. buen sentido. Es comunidad. Ujú. La música Claro. es para compartir. Sí, es cierto. Bueno, Nico, entonces, Mm. ¿tú llegaste a Irlanda con la idea de cantar y tocar en la calle? No. No, venías con el principal objetivo de aprender inglés. Yo vine a aprender inglés, pero lo que le dije a mi señora esposa es, a mi futura esposa, y también a mi familia. Aquí los dos. Sí, bueno, sí, Aportas. sí. Queda poquito. Nos queda poco. La única acá que más. Uno nunca sabe, Cami, uno nunca Sí. sabe. No, no. Te va a llegar No el me momento importa, menos no me esperado. importa. Sí. Yo en realidad siempre le dije lo mismo a mi pareja, y acá es donde el ego pesa, y acá es donde voy a sonar pedante, pero no me importa. Si yo podía vivir de la música en Uruguay, tengo que poder en cualquier otra parte del mundo. Porque Uruguay es el lugar más difícil y el menos bueno para ser músico. Tenemos futbolistas y músicos de clase mundial, pero la retribución nunca es de clase mundial. Pasa, volviendo al ejemplo del fútbol, pasa lo mismo en el fútbol. Tenemos un fútbol que ha ganado un montón. Es un poco obsesivo con el fútbol este Pasa hombre. que soy uruguayo. Entonces está. Tenemos pero el ejemplo es claro, nosotros tenemos un montón de jugadores que juegan en la elite. Vos ves capitanes del Real Madrid, del Atlético, del Barcelona, lo que quieras. Cuando jugaban en Uruguay se cagaban de hambre. Tuvieron que salir para eso. Y lo mismo pasa con los músicos. Salvo muy pocas excepciones, los músicos salieron. Si yo te digo todos los grandes nombres de la música uruguaya, todos o la gran mayoría de ellos tuvieron que desarrollar parte de su carrera afuera. Un caso que para mí es ejemplar es Jaime Ross, que es un ídolo para mí, que es un músico uruguayo de música popular, que él fue de los primeros en fusionar el candombe con el rock, fanático de los Beatles, y en sus armonías se nota. El loco vivió en Holanda, no sé cuántos años. Está Fumando mucho. por. Sí, y más cosas. De hecho, se tuvo que. Él graba, por ejemplo, y acá es donde vuelve la analogía con el fútbol. Los dos somos hinchas del mismo cuadro. En Uruguay, rápido, siempre son Peñarol y Nacional los que ganan. Menos en 1976, que Defensor ganó por primera vez siendo no Peñarol y Nacional. Jaime grabó ¿Qué dijiste, Peñarol? Peñarol y Nacional. Son los Peñarol. nombres de los cuadros grandes. Serían, no sé, Ah, ya, ya. la Católica, la U, esa Ya, Colo ya, pero- Colo, Ujú. esa onda. Ellos ganaron, o sea, son cuadros que le han ganado, que tienen copas intercontinentales, o sea, historia. Como Ujú. el fútbol uruguayo, que es más historia que presente. Cuando ganó Defensor en el 76 fue el primer cuadro que ganó fuera de los dos cuadros grandes. Jaime estaba en Ámsterdam en ese momento y él compuso un tema que para mí es maravilloso y que de hecho hasta hoy es el himno del cuadro. Todos los cuadros en Uruguay tienen una murga que les hace el himno, eso es el himno histórico. Defensor Sporting tiene la murga, tiene el himno más lindo del fútbol uruguayo porque tiene este tema que se llama Cometa de la Farola. Y el loco lo compuso estando encerrado, leyendo los recortes diarios que le mandaba al padre diciéndole, che, salimos campeones. Imagínense, en el 76,
Defensor salió campeón en julio, el 26 de julio, el 25 de julio. Me van a matar los hinchas de Defensor porque somos pocos y nos conocemos de todo. Y a él le había llegado el recorte en agosto, noviembre, y ahí sí compuso la canción. Entonces, claro, te terminás necesitando irte para crecer. Aparte también hay un tema de crecimiento personal. Yo viví toda mi vida en Uruguay y llegó un punto que no es que llegue a un tope, siempre se puede llegar a más. Ujú. Pero para tener reconocimiento a veces necesitas irlo a buscar afuera. Pregúntenle a Jorge Drexler, que esto hizo toda su... Ahora viene para acá y Jorge Drexler... Va a venir al podcast, de hecho. Y yo lo intenté convencer que viniera a hacer basking conmigo. Si lo Ya. logro, te lo traigo al Ya. podcast también. Viene un miércoles, así que puede ser. Ya. ¿Te Es viable. imaginas? Se puede. Todo se consigue, todo se transforma. Como la energía. Exacto. Entonces, al final, necesitas salir. ¿Qué pasó? ¿Cómo decidimos venir? Resumiendo un poco. Con Lali. Yo conocí a mi novia en la pandemia. Sí, resumiendo conmigo. Resumiendo. Resumiendo conmigo es imposible, ¿no? Yo pensé que yo divagábamos. No, bienvenido. Ya sabes cómo solucionar esto. Sí. ¿Podemos revisar de nuevo cómo vamos? Porque Debemos se ir- transformó en Mirá. un podcast de fútbol en un 20 momento. 25 minutos vamos, sin mirarlo. 30. 30. Ya. Ta, Eso. estoy corto con el control del tiempo, se nos Sí. fue. Vamos a chicar. No, pero más lentito. Sí. Pero ¿cómo querés que hable? No. Tengo que elegir menos cosas. Sí, sí, La sí, cabeza. sí. La cabeza de Nico funciona así, ta. Todo el mundo me pregunta por qué fumo tanta marihuana. Y es por esto. Es por esto. A mí me ayuda a enfocarme. Esto no es apología de las drogas, chicos. Cada Sí. uno usa... Hay gente que consume un montón de pastillas y se las recetan los médicos. Bueno, Sí. a mí me funciona eso. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. O gente que no consume nada, como aquí yo. Sí. No, sí, bueno, pero hay gente que le funciona, a mí no. Sí, sí. Yo nunca pude con la meditación. Sí. Me encantaría intentarlo, me encantaría hacerlo, pero nunca llegó más de un intento. Sí, sí. En fin, yo me conocí con mi novia en el 2020. Yo ya tenía la idea de irme antes de conocerla. Ujú. Pero sabía que no me podía ir hasta que no terminar la carrera por lógica. Aparte tuve la suerte de que el FONAM, que es el Fondo Nacional de la Música, me apoyara en el costo. El Fondo Nacional de la Música es básicamente un fondo que nos dan premios a los músicos en Uruguay. Premios no, plata. Vos aplicás beca. un proyecto, es como una beca, pero no la tenés que devolver. No. Vos aplicás un proyecto y ellos te piden que... No hay que devolverla. No hay que devolverla, lo que te piden es que lo uses en lo que aplicaste y que lo demuestres. Claro. Entonces yo en mi caso tenía que llevar básicamente las facturas de que había pagado. Entonces ellos me apoyaron con poco menos de la mitad de lo que salió la carrera, pero igual es un montón de dinero, fue un muy buen apoyo. Entonces dije, bueno, tengo que terminar esta mierda. Aparte la realidad es que aprendí un montón, aprendí de verdad un montón. Yo ya sabía muchas cosas cuando entré, de hecho, la carrera son 4 años y yo la hice en 3. O sea, yo ya entré avanzado porque yo ya tenía conocimiento previo. ¿Qué carrera específica hiciste? Sos músico profesional. Ah, ya, La música. carrera es de músico profesional performance, o sea, Ujú. tocar arriba del escenario. Yo me dediqué un poco más a la parte de Y ahí tú arreglos. elegías el instrumento que Claro, querías. bueno, mi instrumento es la guitarra. Yo no Ajá. toco, o sea, si bien toco un poco de otros instrumentos, yo soy guitarrista. Ujú. O sea, sí, toco un poco el piano porque lo aprendés en el conservatorio, toco un poco la batería por exactamente lo mismo. Y otros porque me ha gustado, yo siempre fui muy melómano, entonces a mí me das un instrumento y yo le voy a sacar ruido. Ujú. O sea, no me importa, me puede llevar poco más o un poco menos de tiempo. Salí un tiempo con una trompetista y aprendí escalas en la trompeta y aprendí canciones en la trompeta. Toqué muchos años con un saxofonista y aprendí algunas escalas y algunas aplicaciones y cómo poner la embocadura en el saxo. Y sobre todo como arreglador. Franche, te Todavía estoy esperando que nos diga por qué se vino para acá. Ok. Tenés que aprender a entender los instrumentos. Sí. En fin. ¿Por qué vine para acá? Porque eso era el conservatorio. ¿Por qué vine para acá? Estaba podrido Uruguay. Mal y pronto, nosotros en Uruguay vivíamos bien, pero yo ya sabía que tenía que salir de Uruguay para mejorar en algunos aspectos. Mi primer aspecto era el inglés, yo no domino el idioma. Ahora, bueno, sí, hablo un poco más. Ahora podéis conversar. Doy clases en inglés, o sea que tan malo no soy. Sí. De hecho, tuve mucha suerte, pues yo llegué y al mes ya tenía trabajo dando clases. Además que Lali es buena en inglés, entonces ahí... Mi novia, bueno, mi futura esposa, trabajó muchos años para Estados Unidos, habla perfecto inglés. Ella estudió inglés desde los 5 años y tiene mi edad. O sea, habla perfecto inglés. Entonces es como su segunda lengua. Ella, a veces yo la jodo porque tiene pesadillas y yo la despierto y me está hablando en inglés en las pesadillas. O sea, es una persona que es así de nativa con el idioma. Nada que ver conmigo, ¿no? Entonces ella justo había vuelto, cuando nos conocimos ella justo había vuelto, que había quedado varada en pandemia en Holanda. Ujú. Estaba de viaje por Europa y le agarró la pandemia y quedó varada en Holanda. Qué terrible. Sí. Bueno, para nosotros no, para ellos sí. Sí, sí. Aparte era muy caro, porque es muy caro. Sí, sí. Cuando vos tenés sueldo uruguayo, imagínense que la conversión es €1, 45 pesos. Y nosotros ganamos en pesos. O sea, es lo mismo problema que nos pasa a todos en Sudamérica. Sí.
Entonces ahí fue tipo, bueno, vámonos. Nos conocimos sabiendo que nos íbamos a ir. El tema era dónde. Yo tengo la suerte de tener pasaporte comunitario, lo cual me permite estar en Europa sin ningún tipo de problema, gracias abuelo. Como yo que soy italiano igual. Sí, somos igual italianos. Puro apellido. Sí. El nombre igual para mí. El nombre de Francesco es italiano. Francesco. Y Eso me sale argentino uruguayo. se salió un poco más porteño, te diría, Más Buenos porteño, Aires. bueno. Francesco. Francesco. Que el porteño tiene mucho de Tano. El porteño Sí. lo escuchás porque tiene mucho de Tano. Sí. En fin, entonces decidimos venir. ¿Y por qué acá? Porque, bueno, básicamente es el país de la Unión Europea que habla inglés. Exacto. Cuando Ajá. empezamos a El único mover, ahora. el único ahora. Cuando empezamos a movernos y ver las opciones, ella quería hacer un máster o algo, buscar algo que le diera una visa larga. Y yo fue tipo, no le podemos pagar, vamos a hacer un curso de inglés. Pero yo ya sé inglés. Es la forma más fácil. Nadie te preguntó. ¿Qué sabes? La forma más fácil de pagar esto es eso. Empezamos a averiguar con agencias. Una agencia. Yo en ese momento tuve a mi hermana. Mi hermana en ese momento estaba viviendo en Francia, que se había ido a estudiar francés por una agencia. Entonces mi hermana nos pasó el contacto, hablamos con la agencia. Yeah. Mi hermano estaba dando vueltas para venir. Mi hermano está acá, de hecho. Está dando vueltas para venir también para esta zona, por lo mismo, porque él, como trabaja en informática necesita más inglés. Y fue tipo, bueno, está Irlanda. Entonces ahí empezamos a ver. Y yo empecé a preguntar qué esto, qué lo otro, y conseguimos en una academia, no voy a dar el nombre porque no paga, si auspiciada podríamos dar el nombre, aparte está Sí. llena de chilenos, mi profesor era chileno, Un saco huevo igual, ¿o no? un crack, Eso. la verdad, aprendí, todo lo poco que aprendí inglés lo aprendí gracias a él, o sea, Con ese saco. y debo reconocer que no es culpa de Juan, es culpa mía que yo no estudiaba una mierda, porque si bien soy muy nerd, cuando llegué acá, dije, soy nerd para la música, no para el inglés. Sí. Me da mucha pereza ponerme a Sí. estudiar la gramática y todo eso. Y eso que ya hablo portugués, ya hice este proceso con otro idioma. Entonces fue tipo, vamos para acá. Empezamos a buscar y encontramos una beca, conseguimos el curso a mitad de precio. Ya. Para los dos. Lo cual pasábamos de gastar 4.000 euros a gastar 2.000. Buenísimo. Muy bien. Yo lo necesitaba porque necesitaba el idioma. Ella lo necesitaba por la visa. Salió, lo compramos y dijimos, bueno, ok, nos vamos en el 2023. Porque como la pandemia y todo eso, ganamos la beca y fue tipo, teníamos 2 años. Dijimos, ok, hicimos eso. En el medio nos mudamos a vivir juntos, porque todavía vivíamos separados. Entonces nos fuimos a vivir juntos y estuvimos un año viendo cómo nos iba. Y ahora extraño el apartamento donde vivíamos, porque teníamos espacio para nosotros dos sin compartir con nadie. Privacidad. Sí. Privacidad. Está muy bien el lugar donde vivimos ahora, pero claro, en el cuarto, si pongo la guitarra, no entra a la cama. Sí, es así. Y Bueno, es así. Nico, te voy a ir... Sí, vos tenés que recortar. ese Te es tu voy a ir trabajo. recortando, Sí. ¿ya? Entonces llegaron por otro objetivo y aquí te diste cuenta que podías hacer de la música algo más tangible, un trabajo muy, muy factible de alcanzar. ¿O no. venías también? No. ¿Trajiste tu guitarra? ¿Te Yo compraste vine, una acá? yo vine con la guitarra. Viniste con Yo viajé con la guitarra. De hecho, antes de viajar tenía la suerte de conocer a César. César es un uruguayo que vivía acá, que él también hizo, él es músico y la misma formación que yo, él estudió jazz en Estados Unidos, pero esa formación, y él estuvo tocando en la calle un tiempo también, y me dijo, mirá, yo hago esto, él se llevaba bajo, guitarra, pedal de loop y hacía instrumental. Y gano más o menos esto. Y él me pasó los primeros contactos que tuve antes de llegar, que fueron Juanfra, Gus, gente latina también, ¿no? Yo ya sabía que venía a hacer música. Y yo siempre le dije lo mismo, yo siempre dije lo mismo. Si yo puedo vivir de la música en Uruguay, yo puedo vivir de la música en cualquier parte del mundo. Para algo estudié. Ya, pero hay una meta que tú tienes ahora. De la de los cruceros, ¿cierto? Exacto, vine porque dije, yo necesito mejorar mi inglés para poder tocar en cruceros. ¿Por qué en cruceros? No solo por la plata, que si bien es buen dinero, y la realidad es que si vives en Uruguay sería mucho mejor porque te pagan en dólares, acá es dinero, pero no es tanto dinero, sino más bien por la experiencia. A mí me gusta tocar en big bands, a mí me gusta esa onda. Si bien es muy loco que ahora toco en la calle completamente solo, yo estoy acostumbrado a tocar con 15, 20 músicos más. De hecho, una de las partes de mi formación es arreglador de big band. Yo escribo arreglos para orquesta y a mí me encanta eso. Y me encanta pensar una melodía. De hecho, mi disco es un disco de un octeto de jazz. Yo pienso una melodía, pero no la pienso en la guitarra. Yo pienso una melodía. Y después siento qué timbre es el que funciona bien para esta melodía. Entonces ahí elijo. Por eso es que también tuve que entender cómo funcionaba el saxofón, cómo funcionaba la trompeta, cómo funcionaba necesitas entender cómo funcionan todos los instrumentos si querés escribirles y no ponerle falta de ortografía. ¿Se entiende? Ese es como lo que a ti más te Es lo que me mueve. gusta, es lo Hoy que día tú
andas solito con tu guitarra Pero por porque, Grafton Street. pero porque es mi trabajo. Sí. Me encanta mi trabajo. Y es la realidad. Y sin desmerecer a quien tiene que trabajar de otra cosa. Cuando uno viene siendo profesional de algo y tiene la oportunidad de ejercerlo. Y aparte le gusta, si no lo está haciendo es un boludo. Sí. Básicamente. Y estando en un país en el cual la música está bien valorada, porque así sucede. Sí. Convengamos que el escudo de armas de Irlanda es Es una una lira, arpa. es una arpa. Ajá. O sea, ¿qué señal más que esa? ¿Qué señal más Ta. que esa? Sí. Está, boludo. Está boludo el mate. Así que por eso fue que vine para acá. Sí tengo el objetivo de los cruceros, pero el objetivo número 1 era también mejorar el inglés. Ujú. Ujú. ¿Tá? Y sí, ser Lo cual ya lo hiciste ya. Sí. Sí. Ha desarrollado muchas cosas. En muy poco tiempo he Sí. crecido un montón como persona, que eso es lo que te obliga a hacer salir de tu país. Ujú. Sí. Yo Viniste con ganas, po. vine con ganas, yo vine a trabajar. Sí, Yo vine a trabajar, esa es la cosa. Sí, ¿Qué te voy a decir? Yo llegué y el primer papel que tuve fue el permiso de músico. Sí, yo también. Y después tuve el amplificador. Primero tenía permiso y salíamos enchufados Pero no- con Mati. Pero no, tú empezaste enchufado y empecé sin No sé. amplificador. Bueno, pero pasa que yo toco la guitarra eléctrica, yo no puedo tocar sin el amplificador. Pero pasa que yo soy más pobre, po. No sé qué guitarra vale más, si la tuya o la mía, ahora. La tuya, po. No sé. 10 pesos. Sí. En fin, vine para mejorar el inglés, sí, y vine también para generar una red de contactos más amplia en las cosas que me gustan como músico. Si yo quiero ser músico de sesión acá o en la China, tengo que dominar el inglés porque es el medio de comunicación. Y tengo que dominar estilos. Los estilos en realidad la gran mayoría ya los entiendo. Sí. Y la aposta es que lo que aprendí es cómo estudiar. Ujú. Eso es lo que se aprende cuando uno hace una carrera terciaria, Sí. en lo que sea. Sí. Aprende cómo estudiar en lo suyo. Ujú. Yo en mi caso, si a mí me enseñas, si yo tengo que aprender, yo no toco tango, por ejemplo. No toco tango, no sé tocar tango. Ujú. Pero sé que si quiero estudiarlo, puedo entenderlo. Ujú. Y sé cómo tengo que sentarme en mi casa a estudiarlo. Ujú. Cuánto tiempo tengo que dedicarle aproximadamente para agarrar determinadas cosas. Qué tengo que escuchar. A quién le tengo que preguntar. Porque lo más importante no es saber, sino saber quién sabe. Ujú. Ujú. Y entonces yo esas cosas ya las tenía comidas. Pero me faltaba la seguridad. Yo hace 2 años di la prueba de cruceros. ¿no? Ujú. Que la prueba de cruceros es una entrevista que vos haces online, así como que fuera el podcast. Ya. Y la realidad es que yo sé que no toco mal. Yo no quedé, pero yo sé que no toco mal. Pero sé que me puse mega nervioso porque mi problema era intentar pensar qué le tenía que decir al cara que me estaba hablando en inglés al cual no le entendía. Ahora ese problema no lo tengo. Porque Sí. le estoy dando clases a niños que me hablan mitad en irlandés, mitad en inglés. Empiezan a contar y me cuentan en Irish. Y ya les entiendo. Ay, lindo. Entonces ya está. Chiquitito. Ya está. Ya el problema, la barrera idiomática que tenía que superar, la superé en una semana. Fue mi primera semana cuando vine y empecé a hacer entrevistas con el celular por ejemplo, al de la tienda de 420 para preguntarle cómo eran las leyes acá porque no entendía cómo en un país donde no es legal la marihuana está lleno de locales que venden parafernalia canábica. Entonces fui y le hice una entrevista con mi inglés Lo más indio. importante. Lo más importante para mis amigos fumetos en Uruguay. Ese es mi... Ese Era es mi- un shock. era, ¿Cómo es posible? era para... O sea, yo... Es que, le hizo una entrevista con el celular, ni siquiera así como a preguntarle solamente. No, le pregunté si le podía hacer una entrevista. Y lo filmé. Por eso digo, po, Pero es que no filmé- fue solamente una consulta, A es ver, como señor, ¿le chiquilines. puedo hacer una consulta? No, Antes- le hizo una entrevista. A Chiquilines. ver, chiquilines, antes de estudiar música, yo me recibí de periodista. ¿Viste? Eso Ahí está en está. mi sangre. Sí. Eso está en mi sangre. Mi abuelo era periodista también. Eso está en mi sangre. A mí me gusta. Y la realidad es que la música tiene mucho de pregunta-respuesta, igual que el periodismo. Ujú. Por eso me gusta el jazz. Yo no sabía eso, que eres periodista también. Sí, en Mira, mi pasado oscuro. tu pasado oscuro. No, porque sirve para... Bueno, está todo muy relacionado en el ámbito musical, de la producción, de las Me sir- comunicaciones. ¿Sabes qué me sirvió? Tener la experiencia de estar en un estudio antes de tener que estar en un estudio como músico. Ujú. Eso fue muy útil. Entender cómo funciona una consola Ujú. antes de tener que ser el músico que la usa, porque la realidad es que después te pasa que vas al 90% de los boliches en Uruguay, seguro, y acá también, y no tienen ni idea de lo que tienen. Y vos Sí. tenés que ir ahí, tenés Típico. que ser músico, sonidista, Sí. Ujú. tenés que saber todo. Y si funciona mal, te culpan a Y ti. si funciona mal es Claro. culpa tuya siempre. Entonces al final es tipo, bueno, necesitas saberlo. Y el desplante también, ante público, como manejar los nervios también. Bueno, Todo eso. eso también es algo que reconozco que tengo facilidad desde chico. Mi tía es actriz. Mi tía me entrenó desde chiquito. Permiso, Sí, dale con fe. ya que no me ofrecen. No, es que quedó ahí porque me hicieron hablar mucho, chiquilines. Tienen que hablar ustedes. Ah, no, Me sí, hicieron nosotros hablar lo mucho. obligamos. Le Me pusimos una hicieron pistola al hablar. weón para que Le hablara. apretamos un botón y no Es paró. como el meme de tienen solo modo hablar. Sí. Bueno, ese ¿Conocen los tipo. conejitos Duracell? Bueno. Le
tiene mucha pila. Entonces, esta es la mañana, chiquilines. Después de tarde se empieza a caer. Chiquilines, me encanta. Chiquilines. Dame uno, así termino de hablar. Entonces. Para que te relajes un poquito más. Sí, para que floje, para que bajen los nervios. Deben ir 40 ya casi, ¿eh? Ya debemos estar ahí. Estamos Sí, bien, 40. amigo. 44. Sí, hay más Ya, tiempo démosle que- hasta los 50. Ok. Máximo. Y después, No, sí. y después vamos, Es que igual que la vez pasada, vamos a finalizar con una performance de nuestro invitado Es- estrella. así que- Igual no pasa nada porque me pueden ver tocando en Grafton. No, pero igual No, te sí, queremos igual te- tener aquí Sí, obvio. performance. ya, oye, Falso, ya falso. yo quiero no finalizar, pero quiero que nos Ir cuentes concluyendo. ir concluyendo, acerca de tu producto, tu nuevo producto. Ah, el El que- cuaderno. ¿Cuál El es? que deberíamos El que- haber traído y no lo traje. Porque Que lo tuvimos en el capítulo Sí, anterior. Estuvo el lo capítulo tengo- anterior Lo vamos y- a poner un sticker aquí, mira, aquí. Ya, ahora sí hay que ponerlo. Como Y el chelo- aprovechamos de poner el chelo aquí El al chelo lado, de Ana que va a estar por ahí. que quedó pendiente en el acá arriba. podcast El chelo de Diana me anterior. gusta acá arriba. Sí. Ya, ahí Ya, sí, ahora bueno. sí va a El aparecer. cuaderno aquí. El chelo electrónico del que hablábamos el capítulo anterior, ahora sí va a aparecer acá. Ya. Y el cuaderno por ahí. Sí. El cuaderno lo que hice básicamente fue, yo vengo dando clases desde 10 años. Y la realidad es que cuando vos das clases de guitarra, aprendés a desarrollar métodos, básicamente de pedagogía, ¿no? Pero una cosa que siempre pasa es que la gente quiere tocar, pero no entienden que hay una parte que es necesito ver y escribir. Ujú. Ujú. Vos cuando aprendés un lenguaje, no aprendés solo a hablar. Aprendés a hablar, aprendés a leer, aprendés a escribir. La música es un lenguaje. Vos no solamente la tenés que hablar, la tenés que aprender a leer y la tenés que aprender a escribir. Esto va a ser muy de nicho y muy nerd, que es que voy a hablar de las tablaturas. La tablatura es, básicamente, los músicos saben escribir música en solfeo, que son las notitas, las negras, las blancas, las corcheas. Eso es lo que hacemos los músicos. Ahora, cuando vos estás estudiando guitarra, específicamente, o bajo, porque son instrumentos que tienen trastes, que vos podés, y que tienen cuerdas, el sistema de tablaturas sirve para decirte básicamente dónde tenés que poner el dedo. No te dice ni cómo ni qué nota es, ni cuánto tiempo dura. Pero es mega práctico cuando vos estás empezando a tocar. Sí. Entonces yo lo que hice fue, básicamente en el cuaderno es... El cuaderno es un cuaderno pentagramado, común y grande. Porque otra cosa que me tiene podrido es que, por lo menos en Uruguay, te venden los cuadernos que son así, Sí, cortitos, eso que suena chiquitos. así como... Imposible. ¿Cómo que te querés...? traían del colegio. Sí, que Tendré suena... que estar pasando hoja todo ¿Cómo, el tiempo. ¿Cómo pones una...? O sea, no puedes poner un tema entero, no te entra un tema entero. Escribís melodías muy básicas y se termina. Y eso lo entiendo, te sirve cuando estás empezando. Pero ya cuando tenés 6 meses de tocar la guitarra o pensás estudiar 1 año o 2 años, tipo, siguiendo un método, un programa, está bueno tener, o no. O en mi caso yo lo uso para repertorio, también me lo diseñé para mí. Yo tengo repertorios de distintos conciertos que me van pintando. Por ejemplo, ahora tengo ensayo cuando terminamos acá y tuve que aprender 25 canciones para ese ensayo. Entonces yo, evidentemente, Eso todo lo Que escriben Nico en el ahora cuaderno. también Lo está escribo todo tocando en el con una cuaderno. cantante irlandesa. empecé a tocar con una cantante irlandesa, tenemos ensayo ahora en un ratito, entonces yo tuve que aprenderme un montón de canciones, que eso es algo que aprendes en el conservatorio, como aprender rápido, Sí. pero también es práctica, básicamente, o sea, básicamente es práctica. Entonces yo lo que hice cuando diseñé el cuaderno fue ponerle al sistema de pentagramas común un espacio especial que es una sexta, es como que fuera una sexta línea, que no es una sexta línea. Sigue siendo un pentagrama, y vos lo ves y es un pentagrama, pero tiene unos puntitos de apoyo en los cuales vos, básicamente con el teléfono o 2 lápices, podés agregar la sexta línea muy fácil. ¿Qué me pasaba? Cuando estaba dando clases, muchas veces los alumnos venían con cuadernos. Primero que la mayoría de los alumnos vienen con los cuadernos comunes, los de texto, que no sirven para nada. En música son más que inútiles, son incómodos, molestan. Porque no puedes escribir una tablatura con comodidad, no puedes escribir una partitura con comodidad, no sirven para nada. Y la verdad estoy bastante aburrido de decirle a los padres, no compres esta porquería, compra un cuaderno de música, Sí. porque el pibe está aprendiendo música. Pero como no lo entienden, empecé a hacer yo el cuaderno. Y eso fue lo que hice. Buena. Este sistema lo que tiene es que yo puedo hacer partituras si vos sos músico y querés comunicarte con músicos, no importa el instrumento. Pero con estos puntitos de apoyo puedes hacerlo tablatura, que es algo que es muy útil cuando vos estás aprendiendo porque es visual, te dice dónde poner los dedos en la guitarra. Pero también el mismo cuaderno tiene otros puntitos de apoyo que hacen que sean diagramas de brazo. Entonces, por ejemplo, cuando vos estás aprendiendo una forma de un acorde, es muy común que vos dibujes las 6 cuerditas, los trastes y pongas dónde poner los puntitos. El cuaderno ya lo tiene incluido. Entonces yo le puse unos puntitos con los cuales vos haces el diagrama del brazo, que puede ser cortito para poner un acorde o puede ser todo el brazo entero en toda la línea para poner, por ejemplo, los diferentes patrones de una escala en el brazo de la guitarra. Entonces, lo que hace, básicamente es una herramienta para guitarristas, porque es tipo, estoy aprendiendo, no sé cómo poner esto, lo pongo así. Quiero hacer un sistema dual que tenga partitura y abajo la tablatura,
O sea, principalmente para guitarristas. Está pensado más que nada para guitarristas, pero la realidad es que cualquier músico lo puede usar porque no deja de ser un cuaderno Sí, porque único. Diana lo vio y dijo, en realidad para cualquiera que quiera componer Sí. y quiera escribir. Y lo que había dicho yo es que es como tener el Guitar Pro Claro. en las manos. En tus manos. Básicamente es eso, o sea, sin pagarle un peso a Guitar Pro, ¿no? Evidentemente, pero... Nos van a auspiciar en los próximos capítulos. Ah, no entonces- lo había querido decir. Entonces Era ahí, sorpresa. ahí está arreglado. Sí, sí. Básicamente es eso, es tener herramientas para que todo sea más fácil y que sobre todo que cuando estás aprendiendo, o sea, hay una frase que a mí me dijo un profe de composición, que es de Aristóteles y a mí me dejó marcado, que es: ser prolijo es un regalo al yo del futuro. Si vos escribís prolijo, cuando vos vuelvas a abrir el libro en una semana, en un 15 días, vas a entender. Si vos escribís cualquier cosa porque tenés una hoja que es una porquería y no te ayuda a ser prolijo, después no vas a entender nada de lo que escribiste. Me encanta tu pasión, Nico. Sí. Si vos entendés. Es que Es que no, es que de verdad me Sí. gusta verte porque se nota que sientes todo lo que hablas Sí. y que de verdad te apasiona el tema, po. Ujú. No hay nada Sí. mejor y yo encuentro algo nada más atractivo en alguien que sea alguien apasionado por lo que hace. Eso. De verdad. bueno, Así conquistaste a Lali. claramente así conquista la lista. Bueno, nuestra Y primera ahora cita... está como, ya está hablando música este weón. No, No seas tan apasionado. ya pobre, ya está acostumbradísima. Sí. La primera cita fue con la guitarra porque tenía ensayo. Eso fue nuestra primera cita. Le dije, ¿te puedo dejar la guitarra acá? Ni la conocía. ¿Te puedo dejar la guitarra acá? Porque hacíamos una cerveza, vengo de ensayar. Y bueno, mirá, 4 años y otro país. ¿Sabes que funcionó? Sí. Sí, funcionó. Corto. Bueno, entonces ya estamos concluyendo, diría Sí, yo. pues nunca hablamos del video que se hizo viral. No. Vamos a hacerlo cortito. Sí, Lo que pasó en el video de Francesco es algo que pasa. sí, que lo estabas ¿Está? filmando tú. Yo lo estaba filmando. Con Fran estamos trabajando, nos ayudamos mucho a filmarnos los videos al otro, porque claramente cuando vos tocas no podés filmar. Sí. Entonces lo que hacemos es, como vos en Grafton toca uno y después a la hora toca el otro, Ujú. lo que intentamos coordinar es ir juntos Ujú. para que toque uno y después el otro, y mientras uno está tocando el otro lo filma. Ujú. Y así estamos intentando, porque la realidad es que aunque no nos guste ninguno de los dos, el contenido en redes nos ayuda en nuestro trabajo. A mí Sí. la verdad no me gusta para nada, pero es una herramienta Es lo que- necesaria. Es lo que es. Sí. Porque Y te da la facilidad de llegar rápido al público. Bueno, Sí. ahora Fran se llegó por otra cosa, no Sí, por... pero sabéis que lo que estaba pensando es que fue una estupidez ese video. Pero detrás de ese video hay muchos años que me sacaba la cresta acá Sí, po. para llegar Claro. Fue a como- grabar ese video. Como una suerte de que eso te llevó... Sí, no, y que justo fue el momento que justo ese tema estaba ahí, porque el tema Sí. anterior yo no filmé. Arranqué Sí. a filmar en ese tema. Justo pasó todo para que se diera. sí, y aparte. Pero- Quizás no saben de qué estamos hablando. No, pero un po. video- Vayan al bueno, perfil de el Francesco. próximo episodio vamos a partir el episodio Mm. con el video viral de Frank. Ya, ¿Qué sí, les pa- que qué está les bonito. parece? Yo creo que sí. Es una Sí, buena creo que idea, sí. ¿o no? Sí. Yo creo que sí. Y contamos un poco más el trasfondo de Sí. ese video porque para que partamos con eso, no para Sí. que sea al final. Pero algo puedo decir yo que he visto a Fran tocar muchas veces ya en estos casi 9 meses que llevo acá en Irlanda, es que es él en el video. Eso Sí. lo hace él en la calle. Eso lo hace él en boliches. Soy De yo. hecho, Soy tiene yo, otro sí. video más abajo en el feed de Instagram que se lo encuentran. Está tocando en un boliche donde él tiene su video habitual. Sí. Y le estaban rompiendo las pelotas porque eso es un uruguayo. Sí, de hecho me habían empujado la jirafa, como le dices tú, el mástil. El micro mástil. stand. El mic stand, el stand del micrófono, me pegué en la boca. Y estaban todos borrachos encima mío. Y era como, oh, estos conchas de su madre. Y más encima había sido el partido de Chile con Inglaterra, de rugby. Es que no hay Que chance. le Mil. sacaron, pero es que la mierda a Chile. Sí, bueno, Chile Y está- fue al y mundial eran- de rugby como y Uruguay. Y a justo pasear. los que estaban alrededor, miran, todos ingleses. Oh. Entonces era Ese como no es el que momento. vas con la remera de un cuadro De chileno, la U. ¿no? De Parece la ese U. que vas con la remera de la U. Sí. Hermoso. Lo único de Chile que tengo acá. No, y Merken. El Merken también, sí. Sí. Ya. Y el lenguaje que te llevó a viralizar Sí, ese video. el saco wea también. Sí. Ya, lo vamos a dejar Bueno, hasta acá porque sí. Nico nos tiene que tocar ahora, tiene que ensayar en un rato más, así que no tenemos más tiempo aquí en este estudio. Así que esperamos que les haya gustado el quinto capítulo de nuestro podcast, que hayan disfrutado con este gran De mi invitado y guachito. amigo que tuvimos. Y placer. bueno, ahí vamos a tratar de poner subtítulos para que se Sí. entienda Sí, traducir del Sí. uruguayo al español. el uruguayo, el español y después el inglés también. También me voy a dedicar en la edición a ponerlo más lento el video para que entiendan lo que habló este weón. Si Así lo quieren que- poner más lento ahora, si ya Sí. fue como una hora donde lo pongan Sí. más lento, es Sí. más Va a que ser un 3 capítulo de horas. podcast. Lo va a dividir en partes el Sí. capítulo de podcast. Ya, Pero bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de Chilean Baskers. eso. Bye bye.
¿Para qué pusimos el coso del tiempo al pedo? Pero, no, igual íbamos viendo. No. Blackbird singing in the dead of night. They that broken wings and learn to fly. All your life, you've been only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. They that sung in ace or learn to sing. All your life, you've been only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. They that broken wings and learn to fly. All your life, you've been only waiting for this moment to arise. You've been only waiting for this moment to arise. You've been only waiting for this moment to arise.